Bienvenidos a este otro encuentro de la Ponga Física. Hablemos de física avanzada. Hoy nos toca hablar de física de altas energías. Hola, sí, buenos días. Mi nombre es Gabriela Navarro y hoy les vamos a contar qué es la física de altas energías y cuál es su importancia en la ciencia y la industria. Desde siempre el hombre se ha preguntado de qué está formado todos los objetos que lo rodean, desde las estrellas, el sol, una bacteria, el mismo cuerpo humano. Y hoy sabemos, hubo muchos científicos y pensadores que se han dedicado a estudiar este tema, y hoy sabemos que las moléculas que la materia se forma de moléculas, que las moléculas a la vez tienen una estructura, se forman de átomos, los átomos también tienen una estructura, están formados por electrones y un núcleo. El núcleo a su vez está formado por protones y neutrones, y hoy sabemos que incluso los protones y los neutrones están formados por unas partículas más fundamentales que las llamamos quarks. Entonces, en física de altas energías, lo que hacemos es tratar de describir cómo son, qué características tienen estas partículas fundamentales, cómo son las interacciones entre ellas, y precisamente la teoría que describe a las partículas elementales y la interacción entre ellas se denomina modelo estándar de partículas elementales. Entonces lo que voy a hacer ahora es contarles un poquitito de qué se trata el modelo estándar. Entonces, aquí tenemos un esquema de las partículas más fundamentales que tenemos. Las dividimos o las clasificamos en 6 tipos de quarks, que son estas que se ven aquí en violeta, y 6 tipos de leptones. Por ejemplo, los quarks de tipo U, D y el electrón son los que conforman toda la materia que nosotros podemos ver. Nosotros mismos estamos compuestos por este tipo de partículas. El resto de los quarks y de los leptones, estos que se ven aquí señalados en azul, esas son partículas que existieron justo después del origen del universo y que ahora nosotros las observamos, las encontramos en los rayos que nos llegan del cosmos, en los rayos que llamamos cósmicos, y también las podemos encontrar creadas en experimentos de aceleradores de partículas. Bien, pero ¿qué sucede? Tenemos estas partículas que les había mostrado anteriormente, y lo que necesitamos saber es cómo interactúan esas partículas entre sí. Pues bueno, en la naturaleza tenemos 4 interacciones fundamentales. De ellas, 2 son bien conocidas porque las experimentamos diariamente, que son el electromagnetismo y la interacción gravitatoria. Con ellas estamos familiarizadas porque tienen que ver con fenómenos que nosotros experimentamos todos los días. Las otras 2 interacciones son la interacción fuerte, que es la responsable de mantener a los núcleos atómicos unidos, y la interacción débil, que es la responsable de algunos decaimientos radiactivos, en materiales radiactivos. Tanto la interacción fuerte como el electromagnetismo como la interacción débil están descritos por el modelo estándar. La interacción gravitatoria queda fuera del modelo estándar, por eso aquí hay una línea separando al resto de las interacciones. En física subatómica, nosotros consideramos la interacción entre partículas como mediada por otras partículas. O sea, la interacción se da a través del intercambio de otras partículas que son las intermediarias. Esas partículas en general las llamamos bosones, son estas que se ven acá, que están en rojo, y cada una de las interacciones tiene su propio bosón asociado. Entonces, por ejemplo, para el caso del electromagnetismo, el bosón asociado es el fotón. Para el caso de la interacción débil es una partícula que se llama gluón. Para el caso de la interacción débil, estos bosones que están aquí, Z y W.
Entonces, fíjense que tenemos todo este conjunto, este zoológico de partículas, que vimos de qué se trataban, y la pregunta es, ¿este modelo estándar con estas partículas que tenemos acá realmente me está describiendo los fenómenos que vemos en experimentos? Pues la respuesta hasta acá es no. ¿Por qué? Porque primero, la interacción débil no tiene las propiedades que nosotros podemos observar en experimentos. Y segundo, porque las partículas en este modelo, así tal cual está, no tienen masa. Y nosotros sabemos, por ejemplo, que el electrón tiene masa, ¿sí? Entonces necesitamos describir correctamente lo que vemos en los experimentos. Para eso, en los años 60, tres científicos, tres físicos, Braut, Englert y Higgs, propusieron un mecanismo, es un mecanismo que se llama, que dice que rompe la simetría entre la interacción electromagnética y débil, y este mecanismo es conocido como el mecanismo de Braut-Englert-Higgs. A través de este mecanismo lo que se hace es añadir a esa teoría que teníamos antes, a todas estas partículas y sus interacciones, un nuevo ingrediente. Ese ingrediente interactúa con las demás partículas, rompe, se produce algo que se llama ruptura espontánea de la simetría. Eso significa que se rompe la simetría entre las propiedades que tiene la interacción electromagnética y la interacción débil, y como consecuencia de aplicar este mecanismo, las partículas adquieren masa, o sea, el electrón ahora sí tiene una masa, la interacción débil adquiere las propiedades que tiene que tener, y aparece una nueva partícula que es la que llamamos bosón, una partícula más o menos famosa. Quizá alguno de ustedes haya podido escuchar acerca de ella. Entonces, el escenario completo del modelo estándar es este que se ve aquí a la derecha. Teníamos todas las partículas anteriores más el bosón de Higgs. Vale la pena aclarar que este modelo, el modelo estándar, es de los años 60, y a medida que han transcurrido los años en diferentes experimentos, todas estas partículas han sido descubiertas y han sido observadas y se han podido medir sus propiedades. La única que era muy esquiva era esta partícula del bosón de Higgs. Ahora bien, por último les quería contar que si bien el modelo estándar resulta ser una descripción muy exitosa y muy predictiva de algunos fenómenos, imagínense que el modelo estándar teórico se formuló en los años 60, y luego a medida que fueron transcurriendo los años en diferentes experimentos se pudieron observar las diferentes partículas predichas desde esa época. Y si bien se pasa eso, existen algunos fenómenos que el modelo estándar no puede explicar. Por ejemplo, la presencia de materia oscura. Nosotros sabemos de los experimentos que solamente más o menos el 5% de nuestro universo corresponde a la materia que vemos, a la materia visible. El resto no sabemos qué es, a eso lo llamamos en general materia oscura, energía oscura. El modelo estándar no puede explicar esa presencia. Otro fenómeno es la oscilación de neutrinos. De esto va a hablar luego Javier un poco, pero que suceda esto con estas partículas que se llaman neutrinos implica que los neutrinos tengan masa, y en este modelo estándar que yo les mostré, los neutrinos no tienen masa. Entonces hay que hacer algún tipo de mecanismo para que adquieran masa. Y otra cosa importante es que no incluye una descripción de la gravedad. Yo les dije que la gravedad quedaba aparte, quedaba como solita. Podemos describir las otras interacciones juntas, pero la gravedad no. Entonces nos gustaría tener una teoría que describiese todas las interacciones juntas. Entonces, debido a esto, con el correr de los años, los físicos, que son muy creativos, han propuesto muchos modelos que puedan explicar estos diferentes fenómenos que el modelo estándar no puede explicar. En general, a estos modelos los llamamos modelos más allá del modelo estándar. El más famoso de todos es este que se llama supersimetría. Básicamente, casi todos los modelos lo que hacen es incluir la presencia de nuevas partículas,
En el caso de la supersimetría, lo que estamos haciendo es introducir nuevas partículas que son compañeras de todas estas que ven acá, con unas propiedades diferentes, y eso causa que, por ejemplo, pueda haber un candidato para ser materia oscura, o se pueden solucionar algunas otras propiedades. Después otra posibilidad es introducir al modelo estándar más Higgs, o sea, hasta acá tenemos uno solo, podemos introducir más, y entonces eso también hace que los modelos puedan predecir otro tipo de fenómenos, o también lo que se puede hacer es introducir otro tipo de bosones de este estilo, de estos de intermediarios, que también conducen a explicar algunos fenómenos que el modelo estándar no puede explicar. Entonces le doy la palabra ahora a Joanny. Sí, gracias, Gabriela. Bueno, yo soy Joanny Manjarres y les quiero continuar un poco aquí con el discurso de Gabriela y explicarle cómo sabemos si todas estas predicciones que Gabriela ha estado describiendo son ciertas. Entonces, para mirar a la materia, si vamos a la siguiente diapositiva, para entender de qué está hecha la materia necesitamos potentes microscopios. Y la escala a la que se puede estudiar depende del aumento y de la longitud de onda que utilizamos para mirar estas partículas. Si queremos ir a escalas más pequeñas, necesitaríamos una longitud de onda más corta, microscopios de rayos X, por ejemplo, o partículas masivas como microscopios electrónicos. Pero para estudiar la escala de las partículas que Gabriela nos acaba de describir, los quarks, los leptones, los bosones, algunas partículas que incluso existieron solo una fracción de segundos después del Big Bang, necesitamos aceleradores. En la siguiente diapositiva, el acelerador más potente que existe hoy en día se llama el Gran Colisionador de Hadrones. Es un anillo de 27 kilómetros de circunferencia. Está subterráneo. Aquí ven una foto aérea de las dimensiones de este anillo. En este anillo, protones se aceleran usando imanes superconductores casi a la velocidad de la luz. Y hacemos colisiones, hay dos haces, uno circulando en distintos sentidos, y entonces los hacemos entrar en colisión en 4 distintos puntos. Estos puntos, alrededor de estos puntos hay detectores repletos de tecnologías avanzadas que se encargan de examinar los restos de las colisiones. Hay 4 detectores grandes que están instalados, ALICE, LHCb, y los 2 detectores más grandes que son más generalistas en el LHC son CMS y ATLAS. Cuando ocurren estas colisiones, se concentra mucha energía en un punto, estamos acelerando protones casi a la velocidad de la luz, y entonces están las condiciones idóneas para que se produzcan estas partículas que normalmente viven solo una fracción de segundo y podemos tomar una foto y verlos. Entonces, el detector CMS, que está en la siguiente diapositiva, es uno de estos detectores. Es un detector enorme. Quizás en la foto no se ve bien porque como es subterráneo no nos podemos alejar lo suficiente para tomar una foto en el que se vea todo el detector. Pero si miran a la izquierda, ven que hay como 4 pisos. Este detector es del tamaño de una catedral y para hacerlo funcionar necesitamos alrededor de 3.000 personas de distintos países y de distintos institutos que trabajan en colaboración para poder tomar los datos y hacerlo funcionar. Dentro de nuestro grupo hay una universidad que participa en este experimento y varios de nuestros aliados. El experimento ATLAS, en la siguiente diapositiva, es otro de estas cámaras que tenemos para mirar las colisiones. Este es en tamaño el más grande que hay. Aquí también tienen una fotografía de cómo lucen y igualmente necesitamos alrededor de 3.000 personas para hacerlo funcionar y mirar los datos y hacer los análisis de toda la física que viene de allí. Luego en la siguiente diapositiva, aquí pueden ver una fotografía de cómo luce uno de estos eventos, cómo luce una colisión. Este es el detector ATLAS, el mismo que estaba en la diapositiva anterior, y solo las partes que fueron tocadas por una partícula en el momento de una colisión están dibujadas aquí. Si ven, hay unas líneas rojas que salen del centro del detector, y estos son muones
que son los únicos que pueden atravesar todo el detector y llegar hasta las cámaras de muones dejando una señal. En la siguiente diapositiva hay otra colisión. También se ven dos líneas rojas que son los muones. Esta es una vista transversal del detector. Y hay grandes depósitos de energía en amarillo en los calorímetros que nos hacen inferir que otras dos partículas dejaron energía allí. El LHC y sus detectores han estado en funcionamiento desde 2011 y han estado tomando colisiones cada 25 nanosegundos. Por supuesto que nosotros no miramos cada una de estas fotos porque hay millones, trillones de ellas. Lo que hacemos es construir algoritmos inteligentes, algoritmos para analizar estos datos por nosotros y seleccionar las cosas que son interesantes. Ahora déjenme decirles un poco lo que hemos conseguido con el análisis de estos datos. Entonces, recuerdan que Gabriela les mencionó que había una partícula que fue propuesta en los 60 y que era muy elusiva. Pues sí, este bosón, elusivo bosón de Higgs estuvo fuera de nuestro alcance por casi 5 décadas. Y en la siguiente diapositiva. Y este fue uno de los grandes logros del LHC, fue conseguir y observar por primera vez este bosón. Aquí ven dos fotografías de los spokesperson de las colaboraciones, Fabiola y Joy, quienes presentaron en 2012 estos resultados y básicamente le presentaron al mundo el bosón de Higgs, le introdujeron al mundo esta partícula que la vimos por primera vez experimentalmente. En la siguiente diapositiva, este fue realmente un gran logro para el LHC y le valió el premio Nobel a los científicos Engler y Higgs que propusieron teóricamente la existencia de esta partícula. Esto fue en 2012. En la siguiente diapositiva, déjenme mostrarles un poco cómo se ve un bosón de Higgs en los datos. Y aquí hay un ejemplo del bosón de Higgs que es producido, uno de los canales en los que puede caer es producir dos bosones Z. Y estos bosones Z también viven muy poco y decaen inmediatamente en 2 leptones. Entonces tenemos 4 leptones en el estado final. Para reconstruir la masa del bosón de Higgs, lo que tenemos que hacer es sumar la masa de estos 4 leptones y calcular la masa invariante del bosón de Higgs. Y eso nos da esos piquitos allí que están señalados con la flecha azul. La figura que está en la izquierda es de SMS, la de la derecha es de Atlas, los dos experimentos. Y ambos experimentos vieron esos pequeños piquitos allí. Y esas fueron las primeras señales que nos llevaron a ver y a decir que habíamos visto por primera vez un bosón de Higgs. Esto fue en 2012, ya han pasado 8 años desde que vimos al bosón de Higgs. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, hoy en día, el pico del bosón de Higgs se puede ver claramente. Mírenlo allí, ese pico azul que claramente se separa del ruido de fondo que está en rojo. Hoy no solo se observa con frecuencia el bosón de Higgs, sino que se estudia con tanta precisión como para convertirse en una herramienta de exploración. Porque el modelo estándar es muy preciso en sus predicciones y si algo no cuadra con lo que el modelo estándar predice, puede ser una señal de nueva física. Entonces, si vamos a la siguiente diapositiva, ahora que hemos encontrado todas las partículas predichas por el modelo estándar, ¿significa que este es el fin de la física de partículas? Y con esta pregunta le dejo la palabra a Javier. Por suerte no es el fin para la física. El modelo estándar, si lo ven con toda esa cantidad de partículas y sus respectivas antipartículas, es quizás el modelo más exitoso del último siglo, que da cuenta, digamos, casi del 95% de los fenómenos físicos conocidos. Es claro que solo conocemos menos del 5% del universo, pero ese es otro detalle. Pero bueno, dentro de este modelo tan exitoso, tenemos ahí abajo en el rectángulo rojo una serie de partículas que han dado problemas del inicio. A la derecha, ahorita regreso, a la derecha pueden ver un gráfico que muestra las partículas desde su concepción teórica hasta su descubrimiento. Arriba pueden ver el bosón de Higgs, que fue casi medio siglo hasta que se consiguió descubrir. Abajo en amarillo pueden ver desde los primeros conceptos del neutrino electrónico hasta el último descubrimiento del neutrino tautónico, las décadas que pasaron. Es para que vean que no siempre tan fácil es la física.
Bueno, colocamos la pieza que no encaja a los neutrinos, y es verdad, los neutrinos dieron problemas desde su nacimiento, desde antes de su nacimiento en la concepción. Lo pusieron únicamente porque no tenía más remedio para saber el principio de conservación de energía en decaimientos beta. Inclusive en la época, físicos de alto nivel, padres de la mecánica cuántica, postularon la posibilidad que el principio de conservación de energía no funcionase para el mundo subatómico. Bueno, ahora ya se conoce que es una simetría fundamental y que sí, pero en la época hubo una discusión enorme hasta que Pauli inventó una solución, ya, como él dice, desesperada, inventó el neutrino, que por sí ya crea problemas. Inventa una cosa sin carga, si ustedes ven todo el resto de partículas del modelo estándar, tienen carga, sin masa, también todo el resto tiene masa, y que casi no puede interactuar con nada. ¿Ya? O sea, todo solo para dar problemas, ¿no? En fin, la materia es casi transparente a los neutrinos. Los neutrinos pueden atravesar nuestro cuerpo entero, la Tierra entera, el Sol entero, el universo entero pueden atravesar eventualmente sin interactuar. Solo que como hay tantos neutrinos, después los fotones es la partícula más numerosa del universo, entonces hay tantos que basta que uno entre la millonésima y la millonésima parte del flujo de neutrinos interactúe para que nosotros tengamos cierto conocimiento de ellos. Aún tenemos trillones que nos atraviesan, millones que nos atraviesan de originarios del Big Bang, ¿ya? Y del Sol, ni qué decir. Pero los neutrinos no se quedaron contentos dando problemas al inicio, siguieron dando problemas, ¿ya? Acá muestra un poco del experimento, famoso experimento Super Kamiokande de Japón, donde medían lo que se llaman neutrinos atmosféricos. Es decir, neutrinos muónicos producidos en la atmósfera o de rayos cósmicos en general, en la noche, o sea, descartando los neutrinos del Sol, en la noche, mirando el hemisferio superior y también el hemisferio inferior. Como para los neutrinos la Tierra no existe, la atraviesan como si nada, debería ser el mismo flujo interior y exterior. Y se encontraron que el flujo era la mitad de lo que esperaban. Bueno, repitieron experimentos varios y siguieron así con eso. Pasa a la siguiente. Otro experimento en Canadá, el Sudbury Neutrino Observatorio, entre otros, estaba estudiando los neutrinos solares. El modelo solar ya estándar es bastante bien conocido porque ha tenido una gran historia desde los reactores nucleares, bueno, desafortunadamente las bombas atómicas nucleares también, y la espectroscopía solar bastante bien estudiado, y la cantidad esperada del flujo de neutrinos era relativamente bien conocido. Pero lo que se encontró es que era la tercera parte de lo que se esperaba. Otro problema que nos dieron los neutrinos. Hubo más de 10 años de peleas entre los experimentales y los teóricos. Uno decía, no, tu experimento está mal, no, el tuyo está mal. Los teóricos, no, el modelo teórico es el que está mal, hay que corregir. Al final, ninguno estaba errado. Los tres tenían razón. Bueno, hablo de los experimentos y teóricos. En principio, el flujo de neutrinos que se esperaba era el correcto, ¿ya? Pero resulta que en viajes largos, ¿ya? Los neutrinos, como ya habló Gabriela, cambian, oscilan, cambian de sabor. Hay un neutrino electrónico, monotabónico. Y recién cuando hubo un experimento, y el problema con los experimentos era que los experimentos son sensibles, la mayoría, a solo un tipo de neutrinos, entonces eso dificultaba mucho, porque uno solo veía neutrinos electrónicos, otros muónicos, entonces es que es difícil, muy difícil detectar los neutrinos, ¿ya? Recién con un experimento que fue un poco más amplio espectro, que se pudo verificar que el flujo no se perdía, sino que oscilaban, cambiaban partes, se convertían en monónico, parte antagónico, pero el flujo permanecía. Gracias a eso tuvieron el premio Nobel del 2015. Bueno, el Kamiokande también había tenido el 2002, premio por neutrinos. Había unos 3 premios Nobel en la teoría de neutrinos. En fin, ese otro problema que dieron los neutrinos se resolvió indicando los neutrinos oscilan, pero para oscilar es como los neutrinos, como diferentes sabores, están como en fase, si no tuviesen masa. Al tener masa hay un pequeño desfasaje, entonces se puede notar cambiar el tipo de neutrinos que interactúan con la materia. Por más de medio siglo se pensó que los neutrinos no tenían masa como el fotón, lo cual es algo raro, porque el fotón es una partícula, un bosón intermediario de la interacción, pero el neutrino no, el neutrino es una partícula elemental, ¿ya?,
que a diferencia del resto ni tiene masa ni carga, por lo menos se pensaba. Ahora se encuentra que sí tiene masa y oscila. Pero si usted puede ver el gráfico, arriba en colorcitos están todos los electrones cargados que conocemos, su masa equivalente a energía. Y todos están órdenes de magnitud muy superior a las masas de los neutrinos. ¿Qué digo las masas? A los límites de masa de los neutrinos, porque no se conoce bien. ¿Por qué esta masa es muy inferior a los otros? Es algo que no se sabe. El mecanismo no puede ser el mismo mecanismo de los otros de adquisición de masa. El mecanismo aquí es otro problema que nos están dando. La siguiente. Y bueno, ¿cómo estudiar una partícula tan problemática, un fantasma? Una es sabiendo que esa probabilidad de cambio, digamos, de tipo de sabor de neutrinos se produce básicamente dos factores son los importantes. Una es la energía inicial que salieron los neutrinos y la otra es la distancia recorrida. Por eso es que veíamos que en los sistemas atmosféricos una parte atraviesa toda una distancia equivalente al diámetro de la Tierra, cambia. Otros del Sol es una distancia de la Tierra al Sol, entonces mucho mayor, el cambio es bastante mayor. Una forma de estudiarlos es creando en laboratorio un flujo enorme de neutrinos. Ya había el cambio, por ejemplo, si ustedes pueden ver en Japón, el Tokai Kamioka, me gusta el nombre, el T2K, era un gran experimento japonés. Como ven, Japón no solo en el Kamiokande con los neutrinos, sino también acá con aceleradores, flujos de neutrinos. El Opera es un experimento entre el CERN y Gran Saxo en Italia, un gran experimento que tuvo la mala suerte de dar un resultado errado de neutrinos superlumínicos que viajaban a más de la velocidad de la luz. Luego se encontró que había un pequeño error del experimento detector y el director del experimento, al ver que había dado un resultado errado sin querer, porque fue un buen trabajo, pero como el resultado fue errado, él renunció. Que lo muestra bastante la ética que hay en la ciencia. La ciencia no da un resultado por cierto, sino que hay que verificarlo de una y otra forma. Si da algo errado, asumen las responsabilidades en general. Bueno, después hay otros experimentos, si ven a la derecha, bien a la derecha, el MINUS, que es la generación que terminó, y el NOVA, la siguiente, que está aquí corriendo. Ahí al costadito está el MINERVA, un experimento pequeñito, pero coloqué que ahí está nuestra institución, en este caso la UNI, un experimento de integración de neutrinos-materia, ¿ya? Que se basa en parte en los detectores del MINUS. Y abajo, ustedes pueden ver el DUM, que está en construcción. Un gran experimento, justamente, digamos, que parte un flujo desde el Fermilab hasta Sarburn, una distancia, digamos, enorme que recorre sobre la Tierra, y en el que también hay un par de instituciones de la colaboración. Obviamente hay muchas más instituciones, pero yo solo menciono las instituciones de esta colaboración de la CONCA, como son la Universidad de Nariño en Colombia y la UNI aquí en el Perú. También mención honrosa a la Universidad de San Marcos, que estamos trabajando para que entre a este experimento. Ok, la siguiente. Los observatorios de neutrinos. Les mencioné del lado izquierdo el Super Kamiokande, que dio origen a la observación de neutrinos atmosféricos, y del lado derecho inferior el Sudbury Neutrino Observatorio en Canadá, que dio origen a la observación de los neutrinos solares. Un gran aporte, pero no han sido los únicos ya. En el lado de abajo, digamos, en el lado ruso, en Dubna, está el experimento el lago Baikal, un poco en el Mediterráneo, el Antares. En Sudamérica, en Argentina, está el observatorio Pierre Roger, que es un observatorio de neutrinos, perdón, un observatorio de rayos cósmicos, pero que también hace una gran labor en estudio de neutrinos de alta energía. Y más arriba, casi en el borde del mapa, está el IceCube, ya en el Polo Sur, que es un observatorio exclusivamente de neutrinos. Bueno, esto si lo ven, es lo que llamamos, muchos de estos estudian neutrinos de alta energía. Y me olvidaba, una mención súper honrosa es para el KM3NT, que va a ser en el Mediterráneo, y en el que hay dos instituciones, digamos, la Yachay en Ecuador, ya la Universidad de París de Francia, de nuestra colaboración, que están en este experimento, que recién se está en diseño y construcción, pero ese es
la nueva generación de los experimentos. Es una belleza, digamos, de idea. Pero bueno, volviendo a esto, varios de estos experimentos estudian neutrinos de muy alta energía. ¿Ya? En la slide anterior sobre experimentos con haces de neutrinos, es lo que llamamos neutrinos de altas energías. Acá, de muy alta energía, nosotros neutrinos de alta energía. Pero no es la única forma de estudiarlo. En el siguiente slide, por favor, Gabriela. También lo estudiamos con reactores. Es lo que nosotros llamamos neutrinos de bajas energías. Bueno, esto es decir, digamos que la gente de altas energías llamamos a altas energías lo que es acima de gigaelectronvoltios, digamos, altas energías, y lo que es energías nucleares, que son megaelectronvoltios, millones de electronvoltios, bajas energías. Es obvio que es una energía altísima, pero para nuestros rangos esto es lo que llamamos bajas energías, del orden de las energías nucleares de megaelectronvoltios. Muy buena mención de uno de los grandes experimentos por excelencia, el Double Choose en Francia, el Kanlan en Japón. Otra vez Japón, si vieron el observatorio, el Super Kamiokande, en la parte de con haces neutrinos el T2K, y ahora el Kanlan con reactores. Ya Japón tiene toda una tradición en física de neutrinos. El Daya Bay en la China, también estudiando. Y arriba en Sudamérica, en Brasil, un pequeñísimo experimento que es el LAMPER. El Omsonet, digamos, es un experimento mucho menor que los otros, pero es sudamericano y sirve, aparte de estudiar la física de neutrinos de baja energía, de reactores, también sirve para estudiar la actividad de los reactores a una distancia segura. O sea, digamos, si ya vieron los problemas que hubo en Chernobyl y en Fukushima en Japón, si uno está con un detector de neutrinos a una distancia seguida, se puede monitorear la actividad del núcleo del reactor ya, con bastante seguridad y anticipación. Y por último, abajo en Alemania está el experimento CATL. No es un experimento de reactores, es un experimento de neutrinos, pero mención honrosa para mí, no tenía otro slide para colocarlo, porque se está estudiando, digamos, la masa de los neutrinos. Todos los experimentos anteriores lo que estudian es la diferencia a niveles de energía de los neutrinos, porque la masa de los neutrinos es casi imposible de determinar. Sin embargo, acá tenemos un experimento que usando principios cinemáticos ha logrado reducir, digamos, en el caso del neutrino electrónico, digamos, a menos de un electronvoltio, ya, su masa, ya, está encajonada, digamos, límite máximo. Hay otros estudios, un paper bellísimo, digamos, que estudia datos cosmológicos, incluyendo, digamos, el estimado de la cantidad de neutrinos en el universo y la masa, y que restringe a 0.1 electronvoltios la posible masa de electrón. Hay otros estudios de partículas cinemáticos que deben dar que el mínimo que debe tener es 0.02 electronvoltios. En fin, ya estamos acorralando al neutrino. Todavía falta muchísimo de aquí, y esto puede ser el estudio de los neutrinos, a pesar que quizás sea la partícula más insignificante del modelo estándar, puede ayudar a entender todas las incógnitas que aún tenemos en el modelo estándar. Recuerden que la idea de física más allá del modelo estándar, porque es la única partícula que no encaja del todo, pero al mismo tiempo contribuye bastante. Bueno, en fin, dejo a Teófilo para continuar con la charla. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Vamos a comenzar entonces esta parte con la siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido las contribuciones más importantes a la sociedad desde la física de partículas y altas energías que nos acaban de contar a Gabriela, Joana y Javier? Hay muchas derivaciones de estas investigaciones que han cambiado el mundo. Una respuesta increíblemente práctica es la creación de la red mundial www que escribimos en nuestras computadoras todos los días. Los físicos de diferentes partes del mundo viajan a CERN y otros centros de investigación de altas energías para realizar sus experimentos. Luego regresan a sus instituciones que necesitan acceder a los datos que provienen del acelerador. Tim Berners-Lee, informático de CERN en aquella época, tuvo la brillante idea de publicar el flujo de estos datos en una computadora que permitiera a estos físicos obtener lo que necesitaban en línea. Y en 1990 implementó la primera
comunicación exitosa entre científicos en universidades e institutos en diferentes partes del mundo y el servidor de CERN a través del Internet. Otro ejemplo es la Red Mundial de Computación LHC, que produce y almacena enorme cantidad de datos, billones de bytes por día. Es un sistema de análisis y toma de datos más sofisticado jamás creadas por la ciencia. Es una colaboración global de 42 países y cientos de instituciones de investigación y proporciona acceso sin interrupción y casi en tiempo real a los datos de LHC. Esto permitió el descubrimiento del bosón de Higgs en 2012 que nos ha contado Joanne. Es importante señalar que los algoritmos de reconstrucción de las trayectorias de las partículas en los detectores a partir de gigantescos datos, luego fueron adaptados y extendidos, por ejemplo, en el estudio de los patrones de comportamiento en los mercados. En la siguiente transparencia mostramos otra área fructífera de la aplicación de la física de altas energías, que es la medicina. Los aceleradores de partículas que nos han mostrado en las transparencias anteriores, hoy en día se usan en la industria de medicina. Por ejemplo, en la producción de radioisótopos, en la radioterapia y terapias alfa y beta. Otra aplicación es el diagnóstico por imagen, que tiene un papel fundamental en el estudio de las enfermedades como cáncer, cardiovasculares, Alzheimer o Parkinson. Las tecnologías y los avances científicos de la física de altas energías han contribuido a los primeros estudios sobre dispositivos de tomografía por emisión de positrones, que es el famoso PET. Esta imagen ha tenido un desarrollo exponencial y es una herramienta de diagnóstico cada vez más importante hoy en día en la medicina. Otra de las aplicaciones es MEDEPIX, una colaboración científica internacional para desarrollar detectores de píxeles para mejorar las imágenes en medicina. La radiografía y la tomografía computarizada utilizan los fotones para estudiar el cuerpo humano. Estos chips MEDEPIX, que implementan el conteo de fotones individuales en píxeles, proporcionan muchas ventajas para el uso en la medicina. Por ejemplo, en el chip MEDEPIX, las imágenes tienen colores para mostrar y inducir diferentes niveles de energía de los fotones. La técnica de imagen de rayos X en colores produce imágenes naturalmente más claras y más precisas, que ayudan a los médicos a dar diagnósticos más precisos. Por tanto, hoy en día las experiencias, los experimentos y las tecnologías únicas en la física de las altas energías se están utilizando en áreas relacionadas con el diagnóstico médico y las imágenes, la terapia, así como la informática y las simulaciones aplicadas al área de la medicina y biomedicina. Solamente para terminar, menciono que estas y otras informaciones, sobre todo sobre el manejo de los grandes datos y la instrumentación, se va a tocar en las próximas 2 presentaciones que nos esperan. Muchas gracias.